Iglesia de Dios Corrientes. En esta noche quisiera invitarte a que me acompañes en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Amén a la palabra del Señor. Saben, hace un par de años atrás me habían invitado a un campamento de jóvenes en el cual asistí junto con mi familia, y llegamos a ese lugar y luego de estar compartiendo en la mañana, el pastor, que tenía disponible un departamento de una hermana que estaba de vacaciones, nos estaba llevando a este departamento, que era un edificio en el cual existían otros departamentos de distintos pisos. Entonces el pastor, cuando llegamos a ese lugar, recién se da cuenta que no recordaba bien en qué piso era. Si era en el 1, si era en el 2, si era en el 3, no recordaba bien. Entonces comenzamos a subir los pisos para ver si él recordaba más o menos de acuerdo a la puerta, de lo que había en la puerta. Él recordaba que había como un pasaje bíblico en la puerta. Entonces, como la hermana no le atendía, comenzamos a ver cuál era esa puerta. Fuimos al primero y miraba, no se acordaba, y dice: no, para mí que no es. Subimos al segundo y dice: no, acá seguro que no es. Fuimos al tercero y estábamos ahí, íbamos primero, segundo y no sabía. Dice: yo creo que es esta. ¿Sí? Como esos juegos, ¿vieron? Donde tienen que adivinar qué puerta es. Bueno, dice: yo creo que es esta, voy a golpear por la duda, y golpea a él y no le atendía a nadie. Dice: bueno, voy a probar. Y él abre con la llave, ¿sí? Como si fuese esa la casa, y nosotros entran los chicos, entramos con la valija, y cuando estamos a mitad más o menos de la sala, él comienza a mirar y dice: la hermana no tenía ese sillón. Y dice: ¿y ese cuadro? Y era un cuadro medio raro, así como de, no sé, de una especie de Dios, de diosa, no sé qué. Dice: no, este seguro no es la casa, porque el hermano no va a tener ese cuadro. Y dice: vamos. Y salimos de ese lugar, cerró con llave. Y hasta el día de hoy nosotros decimos, y él dice: yo no sé cómo esa puerta se abrió. Porque efectivamente esa no era la casa, no era el departamento de la hermana. De hecho, había personas en ese instante que estaban en ese departamento durmiendo la siesta. Imagínense si nosotros entrábamos en esa casa y esa gente nos encontraba allí
podían denunciarnos, podían llamar a la policía o simplemente el escándalo que se podría haber armado. Y saben, una de las frases que hasta el día de hoy cuando recordamos esta anécdota y que hoy en día nos causa gracia, ¿ya no vieron que las anécdotas siempre nos causan gracia después? Y él dice, esa puerta a mí me la abrió el diablo. Él siempre tiene esa frase, esa puerta me la abrió el diablo, porque ¿cómo puede abrir la misma llave? Decía él. Y saben, me sirve esta anécdota para introducirme al tema, porque en esta noche quiero hablarte sobre las puertas de bendición. Las puertas de bendición que el Señor quiere que nosotros abramos. Y cuando nosotros miramos esta historia, me gusta esta historia, porque estos jóvenes abrieron una puerta en un lugar donde no lo había. Se inventaron una puerta y esa puerta los llevó a una bendición mayor. Y sobre nuestra vida también hay puertas de bendición que el Señor quiere que nosotros abramos, pero es nuestro trabajo a veces discernir cuáles son las puertas de bendición de Dios y cuáles son puertas del diablo. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a confundir si es una puerta que Dios abre o es una puerta que Dios cierra. Y a veces utilizamos esta frase indistintamente y dentro del mundo cristiano a veces hay un pensamiento que dice algo así como, bueno, si todo se da y si todo se abre es de Dios. Y si todo se cierra, eso no es de Dios. Y este pensamiento viene un poco referido en cuanto a una palabra que nosotros podemos encontrarla en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, cuando el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces a veces se utiliza este texto para hablar de que, bueno, si algo se dio, si algo se abrió, entonces es de Dios. Y si todo se cerró, entonces no es de Dios. Pero cuando nosotros interpretamos el texto de esta manera, en realidad estamos forzando el texto a decir algo que no dice. Nosotros estamos forzando el texto a nuestra interpretación, porque cuando nosotros leemos este texto, en realidad ese texto se está refiriendo a la autoridad mesiánica de Jesús, a la autoridad que Jesús tenía para abrir y para poder cerrar, al acceso al reino, a la oportunidad del testimonio. No está hablando de un texto que nosotros podemos aplicarlo a cualquier área y a cualquier parte de nuestra vida, y sobre todo de acuerdo a lo que nos parece que puede ser de Dios o no puede ser de Dios. Entonces hay puertas que son de Dios, pero hay puertas que no son de Dios. A veces nosotros pensamos que estas puertas o ese pasaje nosotros la podemos aplicar a ofertas laborales. Muchos dicen, bueno, si es de Dios, esto se te va a dar y vas a tener el trabajo ideal. Entonces te van a buscar, entonces te van a llamar, entonces te van a pedir. Y uno le dice al otro, bueno, anda porque tienen allí todo lo que vos tenés, todo lo que están pidiendo vos lo tenés. Tenés esos estudios, tu currículum dice que sabés hablar en otro idioma también, entonces anda y buscá. Entonces la persona va y busca y cuando vuelve le dice, no, me parece que no es de Dios, es una puerta que el Señor no quiere que yo abra. ¿Por qué? Y no, porque me dicen que yo tengo que estar ya a las 6 de la mañana. Que tengo que trabajar, parece que feriados también, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una puerta que Dios está cerrando para mi vida. Entonces malinterpretamos el texto. Ni que hablar cuando se trata de relaciones sentimentales. Entonces decimos, bueno, si es de Dios se va a dar, si no es de Dios no se va a dar. Y no siempre es así. ¿Cuántas veces personas han tomado decisiones equivocadas? Una chica le dice a la otra chica, mira, ese chico no es para vos. No es para vos, no va a la iglesia, no quiere saber nada de Dios. Dejó embarazada a otra chica, no se quiere hacer cargo. Y la otra chica le dice, no, pero yo estoy orando y estoy pidiéndole que si es de Dios, se dé y me inviten a la casa
Y ¿sabes qué? Estoy orando para que si es de Dios se abra la puerta y mi suegra me cocine unos fideos con tuco. Entonces la muchachita va y se encuentra con que la suegra, ¿qué le había cocinado ese día? Fideo con tuco. Y ella dice, es de Dios. Es de Dios. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta, porque yo le pedí una señal. Y termina forzando el texto y forzando lo que la palabra del Señor dice. Ni que hablar a veces cuando utilizamos este texto en proyectos personales. Podemos mal utilizarlo. Podemos tomar decisiones equivocadas con a veces pedidos al Señor de señales equivocadas. Entonces viene el esposo con algo que no debía comprar y la esposa le dice, amor, ¿qué haces con eso? Si ya estamos recontraensartados en la tarjeta. Y él dice, no sabes, amor, el Señor abrió la puerta. Llegué allí al shopping, allí estaba enfrente mío. 18 cuotas sin interés. ¿Podés creer? Es de Dios, el Señor abrió la puerta. Y terminamos tomando decisiones equivocadas, creyendo que porque la puerta se abrió es de Dios o porque la puerta se cerró no es del Señor. ¿Qué hubiesen dicho estos jóvenes cuando se encontraron con que no podía pasar? ¿Qué hubiesen dicho estos amigos al encontrarse con la oposición? Mirá, estuvimos orando y dijimos, Señor, si es de Dios que nos abran paso, y nadie nos abrió paso, así que vámonos, hermanos. Se volvían atrás. ¿Qué hubiese dicho el Señor Jesús al encontrarse frente a tanta oposición? Al encontrarse Él con tanta resistencia, con tanto ataque del enemigo, de las personas, Él podría haber orado y haber dicho, esto no puede ser de Dios. Mira la oposición que estoy teniendo, mira la lucha espiritual que estoy teniendo, mira cómo yo estoy sufriendo, mira cómo se están cerrando las puertas. Esto no puede ser de Dios. Señor, esto no puede ser tu voluntad. Porque las cosas no se estaban dando. Entonces nosotros debemos aprender a discernir si una puerta que se cierra o se abre es de Dios o no es de Dios. Y hay 3 claves que voy a repasar rápidamente para que nosotros podamos decir, bueno, ¿qué parámetros puedo seguir yo para saber si algo que se abre o se cierra es de Dios? Lo primero es que tiene que tener coherencia con la palabra de Dios. Si hay una puerta que se abre sobre tu vida, una posibilidad, una opción, pero que esa posibilidad contradice lo que la palabra de Dios dice, los mandamientos, los valores, las enseñanzas de la palabra, aunque se abra una puerta gigante, no la cruces, porque sin duda no es de Dios. Imagínense una persona que está casada. Un hombre, ahora voy a usar de ejemplo, ya usé el de una muchacha, pero imagínense un hombre que de repente está casado y otra mujer comienza a buscarlo. Y puede llegar a pensar y decir, para mí que es de Dios, porque como se está dando la cosa y como me está buscando, las puertas están abiertas para que yo tome acción. ¿Podría pensar uno así? ¿Podría uno decir, esto es de Dios y uno dice, pastor, imposible eso? Bueno, lo estoy haciendo bien exagerado. Pero si hay algo en tu vida que vos decís, mira, esto aunque está abierto, aunque se dio, es algo que va en contra de la fe, es algo que va en contra de la palabra del Señor. Entonces, por más que esté bien abierto, no lo cruces, porque va en contra de los mandamientos de Dios. En segundo lugar, debemos tener discernimiento espiritual. Es decir, orar, buscar la guía del Señor, no dejar que sea mi impulso, mi deseo, mis ganas de algo la que primen. Hay veces que nosotros tenemos el deseo de que sea de Dios, ¿sí o no? Nosotros, nuestro entusiasmo nos gana y decimos, no, esto tiene que ser de Dios. Mirá cómo se dio, me la están dejando re barata la camioneta. Me la están dejando regalada, casi en oferta. Tiene que ser de Dios. Pará, baja el entusiasmo. Porque a veces es más nuestro deseo de que algo se dé. Es nuestro deseo de tener algo. Y a veces así terminamos también metiendo la pata, ¿no? Comprando cosas que están en mal estado.
Entonces debemos tomar tiempo, orar, buscar la guía del Señor, porque la palabra del Señor, ¿cuántos pasajes de la palabra del Señor nos dicen que Él es quien nos guía, nos dirige, nos enseña? Entonces, si el primero ya te pareció que no era de Dios y seguís orando y el Señor te sigue guiando, ya quizás no llegás al tercero, pero en tercer lugar lo que tienes que hacer es buscar consejo. Porque la palabra también dice que este es un principio de sabiduría. Cuando no tomás una decisión solo o sola, sino que buscas consejo. Puede ser un consejo de los pastores, puede ser un consejo de alguno de los líderes, de algún consejero o de algún hermano maduro en la fe, de algún hermano que sabe aconsejar, de algún hermano que tiene conocimiento, que tiene experiencia, pero escuchar otra voz para que también te guíe. Entonces nosotros podemos discernir si las puertas que se están abriendo son verdaderamente puertas que se están abriendo de parte de Dios o simplemente se están dando como algo más en nuestra vida. Ahora también hay puertas, hermanos, que están cerradas, pero que requieren de nuestra parte para que se abran. Y yo quiero que entiendan algo. Si, como dice la palabra del Señor, Dios no quiere que una puerta se abra, no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que podamos llegar a hacer, ¿sí? O sea, si el Señor quiere que una puerta esté cerrada, no importa lo que el ser humano pueda hacer, porque es imposible que el ser humano pueda más que Dios. Ahora entendamos esto, hay puertas que el Señor desea abrir sobre nuestras vidas, pero que requieren de nuestra parte. Y es allí el punto en esta noche. Porque nosotros podríamos pensar, bueno, eso no sé si es tan bíblico, pero la palabra del Señor, por ejemplo, dice en Lucas 11:9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿De qué nos está hablando? De algo que estaba cerrado. Pero si no se pide, no se va a recibir. Si no se busca, no se va a encontrar. Y si no se llama, no se va a abrir. Entonces, una de las llaves, queridos hermanos, para abrir puertas de bendición espiritual en nuestra vida, sin duda tiene que ver con la oración. La oración abre puertas de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Hay puertas que a veces nosotros queremos forzar. ¿A través de qué? A través de nuestra capacidad, a través de nuestra inteligencia, a través de nuestra fuerza. Nosotros queremos forzar quizás a través de nuestros contactos. ¿No te ha pasado alguna vez que vos estás orando y le estás pidiendo al Señor que el Señor haga algo, pero a la misma vez vos ya tenés el plan por donde crees que el Señor va a obrar? Estamos orando y le estamos diciendo, Señor, haz esto en mi vida, te pido que esta puerta se abra, pero en nuestro subconsciente, en nuestro corazón, nosotros ya más o menos creemos por dónde el Señor va a obrar y el plan que el Señor tiene. Entonces nosotros estamos creyendo que el Señor va a obrar de esa manera y que puede tocar incluso a tal persona para que nos ayude o a tal contacto para que abra esas puertas. Y sin embargo el Señor quiere obrar de otra forma. Que de hecho, en el 99,9999999% de las veces el Señor termina obrando diferente a como nosotros pensábamos que Él iba a obrar. Porque el Señor no necesita de nuestras técnicas. El Señor no necesita de nuestras tácticas. No necesita de nuestros contactos. ¿Es bueno tener contacto? Es bueno tener contacto. Es bueno tener el contacto de un mecánico, tener contacto de un electricista, de un plomero, tener contacto de un abogado. Es bueno tener contacto de un pastor, ¿sí? Es bueno tener contactos. Pero saben, hay puertas que solo se abren a través de la oración. Pocos amén. Hay puertas que solo se abren a través del clamor, de la intercesión.
del ruego. Y esas puertas, hermanos, a veces son las más difíciles de abrir. Esas son las puertas que a veces a nosotros nos cuesta, porque la oración incluye disciplina. La oración incluye el hecho de apartarme, de tener un tiempo a solas con el Señor, de tener un tiempo para el Señor. Y nosotros, si hay algo que en esta era decimos que nos escasea, es que no tenemos, ¿qué cosa? Tiempo. No tenemos tiempo. Nos falta tiempo, nos faltan horas. Pero saben, tenemos que hacernos el tiempo para poder comprobar en oración que esas puertas espirituales de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, el Señor quiere que se abran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes lo creen o no? Hay puertas que solo se abren a través de la oración, de la búsqueda. Otra de las llaves para abrir las puertas de bendición son el esfuerzo y la perseverancia. Es otra de las llaves que puede abrir las puertas de bendición sobre nuestra vida. Dice Spurgeon, tenía una frase que él decía: por la perseverancia el caracol llegó al arca. Por la perseverancia. En Lucas capítulo 18 el Señor dice que cuenta una parábola sobre la necesidad de que nosotros podamos estar orando siempre sin desmayar, y habla de la viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan esa historia o no? Donde dice que la viuda constantemente iba delante de este juez y le pedía que le haga justicia, hasta que finalmente este juez injusto dice: le voy a dar lo que me pide porque me está agotando la paciencia esta hermana, señora. Y el Señor dice: así de la misma manera nosotros debemos ser persistentes en buscarle al Señor. Porque si este juez, que era injusto, que era malo, que todo el mundo sabía que no era un juez justo, cuánto más nosotros que tenemos a un Dios bueno y justo no nos va a dar aquello que pidamos y necesitamos. Entonces es necesario que nosotros entendamos de que hay puertas que desea el Señor abrir, pero mientras estemos en este mundo, querido hermano, va a haber oposición. Va a haber oposición. Algunos simplemente dicen: bueno, no, si el Señor quiere darnos, el Señor ya nos va a dar. No, bueno, el Señor ya nos dio todo en la cruz del Calvario, ya el Señor nos dio su plenitud, y es verdad, ya el Señor nos dio todo, ya el Señor hizo el sacrificio. Pero ¿saben qué? Mientras estemos en este mundo, vamos a tener oposición. Vamos a tener una oposición continua, porque nuestro adversario, Satanás, el diablo, si hay algo que no quiere, es que nosotros podamos llegar a las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús. Por eso continuamente se está levantando en nuestra contra para sabotearnos en el andar, en el camino, para que no lleguemos a conocer la verdad del Señor ni las revelaciones del Señor. Siempre el enemigo va a ser el adversario, y hasta el día en el cual nosotros estemos en la presencia del Señor y mientras estemos en este mundo, vamos a tener oposición. De hecho, la iglesia está en este mundo para orar, para interceder y para arrebatar las almas del diablo. Para pasar a esas personas, dice la palabra, somos nosotros un instrumento para que esas personas pasen de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Sabe por qué el mundo no se va a pique? ¿Vieron que pareciera ser que el mundo en cualquier momento se arma una tercera guerra, una cuarta guerra, que en cualquier momento explota todo por los aires? ¿Saben por qué no pasa eso? Porque todavía está la iglesia de Cristo en este mundo. Porque todavía hay una iglesia que está regada, que está repartida por todo el mundo, con un clamor continuo y constante. Dice la palabra del Señor que esas son las oraciones de los santos. Entonces hay un hijo que anda por ahí perdido, pero hay una madre que está continuamente orando y clamando.
Entonces en el barrio hay situaciones y hay personas que se dedican a la droga, y personas que se dedican quizás al hurto, y personas que se dedican a hacer lo malo, pero hay familias y hay cristianos que están orando por el barrio y que están orando por esa familia y que salen y comparten. Y en todas partes la iglesia está continuamente orando, clamando, pidiéndole al Señor, las almas se están salvando. Pero ¿qué va a pasar cuando esa iglesia no esté más? ¿Qué va a pasar cuando no esté más ese clamor? ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada? Entonces sí, el enemigo va a tener terreno libre. Pero mientras tanto, mientras está la iglesia, nosotros vamos a tener oposición. Y si tenemos oposición, entonces vamos a necesitar ser perseverantes, porque aunque hay bendiciones que están allí dispuestas para nuestra vida, hay una oposición, hay un enemigo que se levanta, que no desea que tú puedas gozar de esas bendiciones. Miren, la Biblia está llena de ejemplos, de palabras, de texto, que no me daría el tiempo en esta noche de mencionar a todos, sobre la necesidad de ser perseverante, de luchar, de insistir. Pero hay una de esas tantas historias que a mí me gusta, que es la historia de Moisés. La historia de Moisés es una historia de perseverancia, de fe, de entrega. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés subió al monte donde el Señor le dijo, ven, sube, y estuvo allí durante 40 días y 40 noches en ayuno, en búsqueda, y donde el Señor le dio la ley, y donde el Señor le dio las tablas de la ley. Mientras en esos 40 días Moisés estaba en el monte, dice que abajo se estaba desacatando el pueblo. Se estaba armando allí la trifulca y le estaban diciendo a Aarón, queremos volvernos atrás, este viejo no sabemos qué le pasó, capaz que se murió allá arriba de la montaña, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé, hacer unos dioses. Y dice que le dieron sus alhajas, le dieron todo lo que tenían de oro. Y dice que construyeron, allí Aarón le construyó un becerro de oro y comenzaron a adorarle y a hacer fiesta y a decir, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y Moisés estaba allí en la gloria. Y dice que cuando Moisés iba bajando, ¿sí?, del monte, y comenzaba a escuchar como cuando uno de lejos escucha la comparsa, ¿no? Y dice que estaba Josué allí con Moisés. Y dijo, eso es de guerra. Me parece que no, dice Moisés. Eso es de otra cosa. Ya estaba intuyendo Moisés. Y dice cuando desciende, Moisés se encuentra con el becerro, con la imagen del Dios fundido de las otras naciones. Y Moisés traía allí las piedras de la ley y el primer mandamiento que decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice que Moisés agarra y tira las piedras, se rompen las piedras señalando el pacto de Dios que se rompía en ese momento a causa de la idolatría del pueblo. Y bueno, hay todos unos sucesos allí que usted puede leer después en la palabra del Señor. Pero dice que después de todos estos sucesos Moisés tiene que volver al monte, porque ya las piedras no estaban más. Volver a ese Dios que ahora sería el Dios de misericordia, el Dios de restauración. Y uno podría decir, bueno, simplemente tenés que ir, Moisés. Probablemente Dios capaz que ya tiene allí las piedras porque no fue tu culpa, fue culpa del pueblo. Así que andá a buscar las piedras, buscar la ley y volvé. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice en Éxodo 34:28, dice, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. 40 días primero, 40 noches de ayuno, de búsqueda, y ahora de nuevo 40 días y 40 noches más. ¿Saben qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que a veces nosotros pensamos que como la salvación es por gracia, como el Señor es quien hizo la obra, como el Señor es quien la completó, ahora ya nosotros no necesitamos poner esfuerzo, pero
La salvación es por gracia, pero la santificación tiene un costo. La revelación tiene un costo. La intimidad tiene un costo. Y las puertas abiertas de bendición sobre nuestra vida también tienen un costo. Porque el Señor conoce. El Señor sabe cuáles son las cosas que nos cuestan, cuáles son las cosas que no nos cuestan. ¿Y por qué el Señor le mostraría su gloria, su poder y le daría revelación espiritual a una persona que simplemente no desea pasar tiempo con Él? ¿Por qué te daría más revelación el Señor y más profundidad y más entendimiento y más unción y más gracia y más presencia si vos no podés apartar tiempo para estar con Él, pero tener tiempo quizá para mirar series, películas, estar en el celular? ¿Por qué lo haría? Entonces a veces nosotros queremos ver la gloria del Señor, queremos ver el poder del Señor, queremos ver puertas de bendición sobre nuestra vida, pero ¿cuál es el sacrificio que nosotros estamos llevando delante del Señor? Ya no un sacrificio de animales, pero sí un sacrificio vivo en este tiempo, nuestra propia vida. Entonces, si nosotros queremos ver puertas de bendición, nosotros no podemos huirle, no podemos escaparle al hecho de que en el reino del Señor no existe la ley del menor esfuerzo, porque el reino no se construye con comodidad, porque las puertas eternas no se abren con excusas, se abren con rodilla doblada, con fe firme y con perseverancia. Pero eso no es tan fácil, pastor. No es como 3 pasos para, pero requieren de perseverancia, requieren de búsqueda. Como mirábamos en estos muchachos, perseveraron. No se quedaron con lo primero que encontraron allí de oposición, de esa cantidad de personas que estaban allí y no pudieron avanzar y se volvieron atrás. Qué bueno es tener amigos que te acerquen a Cristo, ¿no? Como estos amigos, como estos 4 amigos. Qué bueno es tener personas que te rodeen, que te acerquen al Señor y no que te alejen del Señor. Y fueron perseverantes. Y dice la palabra del Señor que Jesús vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos. Y saben que es imposible que las puertas espirituales se abran sobre nuestras vidas si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos. Hebreos capítulo 11 es la carta magna en cuanto a la fe. Y en ella podemos encontrar todas las proezas que hombres y mujeres de Dios lograron por causa de creer. Pero Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puede haber puertas abiertas. Si no estoy dispuesto a creer que el Señor lo puede hacer, que Dios lo puede hacer. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la palabra, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es una de las llaves que abre las puertas de bendición sobre nuestra vida. Y mire, la fe casi siempre es contraria a lo que nuestros ojos nos muestran, a lo que nuestros oídos están oyendo. Casi siempre es contraria. Nosotros miramos y analizamos y vemos cómo está la sociedad, cómo está el mundo, cómo está el dólar. A ver, ¿en qué invierto este año? Invierto en dólar, invierto en peso. Voy a comprar oro mejor. ¿Cuánto oro me da por 100 pesos? A ver. Miramos y escuchamos los analistas y nos dicen cómo va a estar el año, y nos dicen cómo va a estar el país, cómo van a estar las importaciones, y escuchamos, y todo eso muchas veces va y pasa de nuestra cabeza a nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Hay un Dios que está por encima de todo lo que humanamente nosotros vemos, y es un Dios que puede abrir puertas de bendición sobre tu vida aún en los peores escenarios.
¿Tú lo crees o no? Hay un Dios todopoderoso que te puede bendecir aún en el peor tiempo, aún en tiempos de escasez, aún en tiempos de inflación, aún en tiempos de vacas flacas, el Señor te puede bendecir. Pero para eso es necesario de que nosotros creamos, tengamos fe de que nuestra vida, a ver, si estamos en el mundo, también nos afecta la inflación, en todos los sentidos. A mí ya no me cierra el saco. También nos afecta la inseguridad, también nos afecta la suba de luz. Pero una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser guiada por las cosas de este mundo. Una cosa es que nosotros veamos lo que está aconteciendo en este mundo y otra cosa es que nos movamos por lo que vemos y por lo que oímos de las cosas que suceden en el mundo. Porque la palabra del Señor me dice que si yo le creo al Señor, para el Señor no hay nada imposible. ¿Y cómo se va a abrir una puerta de bendición sobre tu vida si vos no crees que Dios tiene el poder para abrirla? Es que está difícil la mano, pastor. Es que está difícil, no se consigue trabajo. ¿Vos crees que hay un Dios todopoderoso que puede abrir puertas de bendición, de trabajo? El Señor ha bendecido en este tiempo testimonios de hermanos que en medio de estos años de crisis el Señor los ha bendecido. Les ha permitido comprar terreno, tener el título de la casa, comprar vehículo, conseguir trabajo. Porque nuestra vida, hermano, está sostenida por el Señor. Está sostenida en fe por las promesas del Señor. Por eso nosotros debemos creerle al Señor. Debemos ser perseverantes, debemos buscarle, pero debemos creerle porque la fe es la que abre las puertas de bendición. Y yo sé que en este año hay puertas que el Señor desea abrir sobre tu vida. Que este es un año donde el Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Yo sé que esto a veces suena medio extrafalario, ¿sí? Cuando hablamos de niveles y de poder y de revelación, pero yo creo que el Señor quiere llevarnos a una nueva revelación con Él, a un nuevo entendimiento. Sé que el Señor quiere que nosotros podamos cruzar al otro lado, como le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Pero también sé que este es un año donde el Señor nos está pidiendo que nosotros podamos hacer la milla extra, que podamos hacer el esfuerzo. Saben, en la vida hay tantas cosas por las cuales vale la pena esforzarse. En la vida hay muchas cosas por las cuales vale la pena esforzarse. Vale esforzarse por andar bien en el estudio. Vale la pena esforzarse por ser un buen alumno, por no llevarse todas las materias al maestro y hasta el recreo a fin de año. Vale la pena ser un buen estudiante, vale la pena. Vale la pena esforzarse por cuidar tu trabajo, por ser responsable, por ser una persona que cumple su palabra, es una persona de carácter, es una persona de honra. Vale la pena porque también tiene su fruto, también tiene sus bendiciones. Vale la pena esforzarse por ser una persona de integridad, por ser un hombre o una mujer íntegro, leal, una persona sin doblez, una persona transparente. Vale la pena porque también eso va a tener un fruto y una bendición. Vale, hay muchas cosas que en la vida valen la pena porque tienen bendiciones y frutos sobre este mundo, sobre esta vida. Pero mire, si hay cosas que valen aún más la pena, son cuando nosotros nos esforzamos por aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos por las cosas espirituales, como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en poder llevar adelante una vida de piedad, de santidad, porque el ejercicio puede tener sus beneficios, pero ¿sabe qué? El ejercitarte en las cosas del Señor tienen aún más beneficios. Y cuando nosotros nos esforzamos por las cosas espirituales, no solamente estas tienen beneficio en este mundo, sino que también tienen beneficio en el mundo venidero. Vale la pena esforzarte porque esas bendiciones no solamente son para vos, son para tu casa,
son para tu familia, son para tus hijos, son para tus generaciones. Por eso este es el año donde el Señor va a abrir esas puertas espirituales, pero donde nosotros no podemos quitar de lado el esfuerzo. Donde nosotros no podemos simplemente decir el Señor lo va a hacer y quedarnos a un lado. Debemos creerle al Señor. Debemos creerle con todo nuestro corazón, con fe, y buscarle también con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Padre, te damos gracias. Una vez más queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar sabiduría. Gracias porque en ella podemos encontrar vida. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar consejo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos enseñas y nos muestras, Señor, el camino para poder seguir. Gracias porque en esta noche, Señor, podemos estar en el mejor lugar para estar, que es poder estar juntos, Señor, como iglesia, exaltando, glorificando tu nombre, Señor, y siendo ministrados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que las puertas que tú deseas abrir sobre nuestras vidas, Señor, son puertas de bien, son puertas de bendición, Señor, porque tu deseo, Señor, es un deseo de bien. Tus pensamientos, Señor, son pensamientos de bien y no de mal, pero también tú deseas, Señor, un pueblo, Señor, que se esfuerce por conocerte. Tú también deseas un pueblo, Señor, que desee, Señor, conocer más, Señor, de tu revelación, de tu palabra. Un pueblo que se santifica, un pueblo que se aparta, Señor. Un pueblo que no simplemente se mantiene entretenido, sino que se mantiene activo, Señor, que se mantiene trabajando, que se mantiene expectante, Señor. Porque tú, Señor, has venido en este tiempo a cada vida, a cada corazón, Señor, para hablarnos de que tú tienes cosas nuevas, de que tú tienes cosas preparadas, Señor, para los que creen, Señor, para los que esperan, para los que te buscan, Señor, en este domingo, Señor, donde estamos arrancando, Señor, esta parte del año. En este domingo, Señor, donde estamos comenzando, Señor, un nuevo año. Y como cada año, Señor, se renuevan nuestras expectativas. Como cada año se renuevan, Señor, nuestros sueños. Como cada año, Señor, se renueva nuestra esperanza. Pero, Señor, ese renuevo queremos que no esté en el año. Que no esté, Señor, en lo que los políticos, en lo que los economistas, en lo que las naciones puedan llegar a marcar, Señor. Que esa esperanza, Señor, esté en ti. Sabiendo, Señor, que tú deseas que vayamos por aguas más profundas. Que no nos quedemos, Señor. Que no simplemente nos conformemos. Que no nos conformemos, Señor, a lo que hemos visto, a lo que hemos oído, porque tú tienes cosas nuevas. Tú tienes cosas, Señor, mejores, mayores. Tú deseas seguir formándote, Señor, en nuestras vidas. Tú deseas seguir revelándote, Señor, en nuestras vidas. Tú deseas seguir mostrando tu poder, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor, en medio de cada familia, Señor. Y yo sé que detrás de cada familia hay, Señor, peticiones. Hay, Señor, necesidades. Hay anhelos, Señor, a veces de otras personas, a veces, Señor, de vecinos, a veces de parientes, a veces de amigos, Señor, que necesitan conocerte, que necesitan escuchar, Señor, de ti. Y Padre, yo sé que este es el año donde tú vas a traer respuesta a aquellos, Señor, que estén dispuestos a creerte, a aquellos que estén dispuestos, Señor, a esforzarse y a ir por más. Que no nos quedemos, Señor, que no nos quedemos dormidos, que no nos quedemos apáticos, Señor. Que este sea el año donde podamos esforzarnos, que podamos seguir esforzándonos, Señor, y ser valientes para poder cruzar, Señor, al otro lado. Allí donde tú tienes, Señor, bendición. Allí donde tú tienes, Señor, promesas. Allí donde tú tienes cosas nuevas. Quizás en este tiempo el Señor está deseando, querido hermano, querida hermana, renovar tu vida, renovar tu corazón. Quizás estás orando en este tiempo pidiéndole al Señor un renuevo. Estás orando y pidiéndole al Señor en este tiempo que Él te renueve. Porque te sientes quizás quedado, te sientes apático,
te sientes frío espiritualmente, yo quiero decirte que el Señor es el primer interesado. Que el Señor, que el Espíritu Santo es el que más anhela renovarte. Que no dejes de buscarle, que no dejes de anhelarle. Que puedas buscarlo, aunque te parezca en principio que no sirve de nada. Sigue esforzándote, sigue buscando, sigue perseverando. Porque el Señor va a traer ese renuevo. Porque el Señor va a traer ese refrigerio para tu vida, para tu casa, para tu familia. Muchos están orando en este tiempo por puertas económicas, por puertas de bendición. Y el Señor te dice que hay una puerta que Él desea abrir, pero sigue siéndole fiel al Señor. Sigue siéndole leal al Señor. No tengas miedo, no dudes, porque el Señor es quien te sostiene. Y así como le dijo a la viuda, la harina no va a escasear, el aceite no va a faltar, no va a haber necesidad sobre tu casa, no va a haber necesidad sobre tus hijos. El Señor va a hacer que esa puerta no se cierre, porque Él es fiel y nunca ha existido un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Hay muchos que están orando por puertas de sanidad y han perdido la esperanza de sanidad y han dejado de orar por sanidad. Y el Señor en esta noche te dice: no dejes de orar, no dejes de creer, porque yo soy tu sanador. No dejes de creer, porque yo soy el que tengo el poder para sanarte. Tan solo cree, le dijo el Señor al centurión. Tan solo cree. El Señor en esta noche te dice: no dudes, sigue creyendo, sigue orando, porque las puertas de sanidad van a venir. Las puertas de sanidad van a venir sobre tu vida. Este es el año de milagros. Este es el milagro que el Señor va a hacer en este tiempo. Hay madres que están orando por hijos. Hay madres que están orando por hijos que están lejos del Señor. Hay matrimonios que están orando por sus hijos que están lejos del Señor. Y el Señor te dice: no dejes de orar. Familia, no dejes de orar por esos hijos, porque este es el año donde los pródigos van a volver. Este es el año donde los pródigos van a regresar. Cree que hay puertas que están por abrirse. Cree que hay puertas que están por abrirse. Sigue clamando, sigue confiando, sigue insistiendo, sigue levantándote de madrugada. Aunque el enemigo te diga que no sirve para nada, sigue levantándote de madrugada. Sigue orando, sigue clamando, porque las puertas se van a abrir. No tengas miedo, porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Dios es el Dios que te provee. Dios es el Dios que te bendice. Preocúpate por buscarle al Señor, por mantener tu corazón consagrado al Señor en este tiempo. Si hay algo que tú tienes que hacer, es no dejar que el enemigo te aparte de la búsqueda, del clamor, de la consagración, de congregarte, de buscarle al Señor, porque este es el año donde las puertas que han estado cerradas se van a abrir. Este es el año donde va a haber puertas abiertas sobre sus vidas. Lo creemos, Señor. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos y decirle: Señor, yo te creo. Señor, yo te creo a ti. Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo que tú vas a hacer ese milagro en mi vida. Yo creo que tú vas a hacer ese milagro en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi economía, en mi salud. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible, porque tenemos un Dios de lo imposible, porque tenemos un Dios que no conoce barrera, un Dios que no tiene límite, un Dios que no es escaso, un Dios que bendice a aquellos que le creen, a aquellos que le buscan. Adorarle al Señor en esta noche, porque no necesitas más.
Todo lo tienes en el Señor. 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 Aleluya. Oh, te tenemos a ti, Señor. Y nada nos falta, nada nos falta. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.